Bueno, mire, sin duda alguna, uno de los pendientes que tienen nuestros legisladores es la reforma política electoral del Distrito Federal. Y bueno, justamente para hablar de ello, para entender un poco más este tema, es que recibimos con mucho gusto al diputado José Encarnación Alfaro, presidente de la comisión que analiza justamente esta reforma en la Asamblea Legislativa. José, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Te saludo, por supuesto, con el reconocimiento de la posibilidad de poder compartir esta información. Dime una cosa, ahora sí, ¿va en serio la reforma política en el DF? Va en serio, tiene que ir en serio, porque no es posible que la capital del país no esté integrada como las otras entidades de la República como parte de la Unión. Para que se comprenda un poco más esto, hay que recordar que el nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos. Y el Distrito Federal no es un estado, es un distrito federal. Y aquí donde se concentra una cantidad muy grande de mexicanos que por esa situación no ejercen a plenitud sus derechos como ciudadanos. Déjame aprovechar. ¿Qué significa? Para que todo el mundo lo entienda, tanto quienes viven en el Distrito Federal como quienes nos ven y nos siguen en el resto del país. ¿Qué significa para la ciudad esta reforma política? Bien, la capital del país, como sede de los poderes de la Unión, de acuerdo a las disposiciones constitucionales, se gobierna con la preeminencia del gobierno federal. Insisto, no es un estado. Entonces, al no tener autonomía y soberanía plena, no puede tener acceso a todas las prerrogativas que tienen los estados de la República. No puede decidir sobre su organización territorial, sobre la disposición de sus órganos locales, las ahora llamadas delegaciones, la seguridad pública. Es decir, no forma parte, como debería ser, de este pacto de la Unión. Entonces, ¿qué significaría la reforma política? ¿Qué beneficios trae para los habitantes de la Ciudad de México? Más allá de las cuestiones jurídicas, tiene que ver con un mejor gobierno, un gobierno más cercano, un gobierno más transparente, un gobierno más directo. ¿Por qué? Porque se integrarían las actuales delegaciones como demarcaciones político-administrativas que la iniciativa, que la minuta que envió el Senado a la Cámara las identifica como alcaldías. Y habría órganos deliberativos como los cabildos en los municipios que serían los responsables de definir las cuestiones presupuestales, las políticas públicas de la demarcación y, por supuesto, de vigilar el buen ejercicio de estos recursos. La reforma política en la Ciudad de México facilitaría, haría más ágiles todos los trámites que se hacen en la ciudad, dado que sería en un gobierno más directo. Los habitantes de la ciudad es común que cuando van a hacer algún trámite a una delegación, les digan, no le toca a la delegación, o hay que hacer el trámite ante el gobierno central. Y lo que la gente quiere es que se le gobierne bien, que le den resultados. Eso es lo que posibilita la reforma política. Ahora bien, me adelanto a una observación que nos han hecho. Esto significa que vamos a crear más burocracia política, que vamos a crear más cargos y que serán políticos que tendrán un sueldo y va a incrementarse el gasto. La respuesta es muy concreta. El perfeccionamiento democrático de nuestra sociedad no puede tasarse en dinero. Por ejemplo, aquellos estados donde han vivido situaciones de inseguridad grave, donde las familias viven en la permanente angustia o han vivido la angustia por la seguridad de sus hijos, lo que plantean es resuelvan el problema. Queremos tranquilidad para nuestras familias, queremos seguridad. Nunca se preguntan cuánto va a costar. Así es. Dime una cosa, ¿cómo empujar esta reforma política que a lo largo de los últimos años se ha topado con muchas barreras? ¿Y cómo empujarla cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene la capacidad, no tanto la capacidad, sino el poder de hacerlo, y tiene que ser la Cámara de Diputados?
Así es, la Asamblea Legislativa no tiene atribuciones para legislar sobre el Distrito Federal. Nosotros somos una asamblea cuyas atribuciones las fija o las fijó el Congreso de la Unión en un estatuto de gobierno. Nuestras leyes son preconstitucionales porque no derivan de una constitución propia. La Ciudad de México no tiene una constitución propia como los otros estados. ¿Y quién va a escribir esa constitución? La reforma política del Distrito Federal se daría en 3 etapas. La primera tiene que ver con la reforma a la Constitución Federal, para que en la Constitución de la República desaparezca el Distrito Federal y se le dé a la Ciudad de México la calidad de entidad federativa, al igual que los otros estados de la República, sin que pierda su condición de capital y sede de los poderes de la Unión. Esa es la primera parte. La segunda es, esta reforma, al desaparecer el Distrito Federal, le da la posibilidad de constituirse como entidad federativa. Entonces, hay que convocar a un Congreso Constituyente o a una Asamblea Constituyente para que sea ella, la Asamblea Constituyente, la que promulgue la Constitución de la ciudad. Y serán ciudadanos del Distrito Federal quienes integren esta Asamblea Constituyente. Una vez promulgada esta Constitución, la tercera parte es la elaboración de todas las leyes que deriven de esta Constitución. Es un camino largo, estamos arrancándolo, lo están haciendo ustedes, tú como presidente de esta comisión. José Encarnación, nos quedan 30 segunditos. Vamos a hacer, por supuesto, y la invitación te la hago aquí, de hacer un programa especial sobre este asunto que es tan importante para la capital del país y para todo el país en general. Así es. ¿Para cuándo tendremos esto? Si es que todo marcha bien. Nosotros, como Asamblea Legislativa, vamos a exhortar a la Cámara de Diputados para que sea en este periodo legislativo que se discuta y dictamine la minuta que ya está en la Cámara de Diputados, para que el año que entra iniciemos todo el proceso de aprobación de la reforma constitucional por los estados de la República y de convocatoria a la integración de la Asamblea Constituyente. Creemos que podemos concluir el proceso para que el 2018 estemos eligiendo a las autoridades de esta nueva entidad federativa. La Ciudad de México es la ciudad de todos los mexicanos. Así es. Es la capital de la República. Del país. Así es. Yo preguntaba una vez, ¿se puede tener el corazón en la cabeza? Y sí se puede, porque capital es cabeza. Y en la cabeza de la República, en esta ciudad, está el corazón del país. José Encarnación, estamos en ese compromiso de hacer un programa especial sobre esto. Te agradezco mucho estos minutos para Noticias TVC. Francisco, muchas gracias. Y a tus órdenes. Muchas gracias. Vámonos ahora a los indicadores financieros.